La historia de la imprenta universal inicia entre los años 440 y 430 a.C. en el poderoso y dictatorial Imperio Romano, donde se elaboraron los primeros sellos tallados que imprimían hojas de inscripciones sobre objetos de arcilla. En porcelana, los chinos repujaron su simbología para plasmarla en hojas de arroz alrededor del año 1441, desarrollando una nueva y ágil forma de escritura que rápidamente se esparció por el oriente a otras naciones. En Europa, las técnicas se fueron perfeccionando. La tradición oral apunta que en el año de 1450, el alemán Johannes Gutenberg fue el inventor de la tipografía. Sobre esto, también existe documentación subsecuente que le atribuye la invención. Hasta 1450, los libros se difundían en copias manuscritas por escritores, muchos de los cuales eran monjes y frailes dedicados exclusivamente al rezo y a la réplica de ejemplares, por encargo del propio clero o de reyes y nobles. Por su parte, Gutenberg puso a prueba su invento e imprimió una copia de la Sagrada Biblia, tardando menos de lo que duraban los monjes transcribiendo el libro. La población e intelectuales de la época quedaron fascinados por tal proeza y decidieron patrocinar al creativo la producción de otras 150 copias. Para esto, confeccionó moldes en madera de cada una de las letras del alfabeto y posteriormente rellenó los moldes con plomo, creando los primeros tipos móviles. Tuvo que hacer varios modelos de las mismas letras para que coincidiesen todas entre sí. En total, más de 150 tipos que imitaban la escritura de un manuscrito. Había que unir una a una las letras que se sujetaban en un ingenioso soporte, mucho más rápido que el grabado en madera y considerablemente más resistente al uso. Esos primeros libros que se hicieron, digamos, muy artesanalmente, pero ya utilizando la imprenta, ya existían los tipos sobre el papel. Se hacían unos libros muy limitados en cantidad, 5, 7, 10 libros. El libro impreso más famoso de finales de 1400 e inicios del 1500 fue Las Crónicas de Nuremberg, escrito por Hartmann Schiedel, el cual fue editado en dos versiones, una latina y una alemana, lo que permitió que se difundiera ampliamente por toda Europa. Este libro narra la historia universal, basándose en el relato de la Biblia, omitiendo a América, pues en este año Cristóbal Colón aún no se había embarcado en la conquista del Nuevo Mundo. Se define como la historia ilustrada de la humanidad, desde su creación hasta el año 1490. La obra es conocida por sus numerosos grabados de ciudades de la época y por contener el primer mapa de Alemania impreso. Hartmann Schiedel era médico, humanista y librero de medicina. Según su inventario, realizado en 1498, la biblioteca personal de Schiedel contenía 370 manuscritos y 670 libros impresos. El autor utilizó pasajes de la obra clásica y medieval de su colección para componer el texto de la crónica. Se ha estimado que alrededor del 90% del contenido se reconstruye de trabajos en humanidades, ciencia, filosofía y teología, mientras que el 10% restante de la crónica es la composición original de Schiedel. Es un compendio de crónicas alemanas y además una especie de apocalipsis, una especie de lo que irá a suceder en un futuro de la humanidad. Algunas cosas pues fuera de contexto, pero de eso se trata el libro. Como era común para su tiempo, el libro carecía de título de página, así que los eruditos latinos se refirieron a este como el Liber Chronicarium, el libro de las crónicas, como aparece en el índice introductorio de la edición latina. La versión alemana se conoce como la Crónica del Mundo de Schiedel, y en inglés se ha denominado The Nuremberg Chronicles o las Crónicas de Nuremberg, debido a la ciudad en donde fue publicado.
Los estudiosos estiman que se hicieron entre 1400 y 1500 copias en latín y entre 700 y 1000 en alemán. Un documento de 1509 registra que 539 de las latinas y 60 de las alemanas se habían quedado sin vender para esa fecha. Aproximadamente 400 latinas y 300 alemanas sobreviven aún en el siglo XXI y se hallan dispersas en museos y colecciones de todo el mundo. Las Crónicas de Nuremberg fueron un bestseller en la época a pesar de su elevado precio, 3.5 florines, para una versión no encuadernada ni coloreada, y 8 florines para una versión encuadernada y a color. Las obras impresas durante el periodo de aparición de la imprenta se denominaron incunables, que significa cuna, denominado así todos los libros impresos en el nacimiento de esta técnica que revolucionó al mundo antiguo. Los incunables de Ediciones Ilustradas, con grabados de madera, llevaron durante 4 siglos las palabras por todo el mundo. En 1924, luego de la Segunda Guerra Mundial, una comisión de Alemania vino a la República de Colombia e intercambiaron regalos con el entonces presidente Marco Fidel Suárez. Entre los obsequios traídos por los extranjeros se encontraba un incunable. Por parte de la delegación colombiana asignada al recibimiento, se obsequiaron algunas piezas del tesoro Quimbaya y piedras talladas de San Agustín. El incunable llegó a Colombia en virtud de esa relación tan especial que llevó el presidente Marco Fidel Suárez con Alemania, por vía cultural y por vía diplomática. El libro fue guardado en su momento en el Palacio de Nariño, en la ciudad de Bogotá, pero no perduró allí por mucho tiempo, pues meses después, durante el difícil momento político que atravesaba Suárez, por su actitud austera, precisamente no propia de un presidente de la República, sus copartidarios concejales de la ciudad de Cúcuta, en una actitud de solidaridad, le enviaron una misiva, manifestándole su rotundo apoyo. En agradecimiento por tal gesto, el presidente decidió enviar el libro a la Perla del Norte. Desde Cúcuta se había liderado la campaña nacional de apoyo en el juicio que se le seguía en el Congreso, en el Senado, como por su actuación como presidente, o principalmente por un hecho que se recuerda que era que había empeñado su salario. Según los enemigos de él en el Congreso, dijeron que un presidente de la República no podía demostrar la miseria en la que vivía, teniendo que acudir a vender su sueldo por adelantado. Le hicieron la guerra, y justo o injustamente, pero a él le tocó renunciar. Él, en agradecimiento a todos los sectores de la nación que le dieron apoyo, y entre ellos el Consejo de Cúcuta, pues él les mandó el libro. Y de paso, tal vez él veía que aquí estábamos lejos de una buena biblioteca, de un movimiento cultural, en una frontera mercantilista, informal por excelencia. Él tal vez dijo, mandemos el libro de Cúcuta para que desde el Consejo se proyecte, cuando esos sí eran honorables, ¿no? Desde el Consejo se proyecte un poco la creación de la biblioteca. Este maravilloso libro, empastado en madera, con forro de cuero y guarniciones de metal, es una compilación de Hartmann Schiedel y está escrito en alemán antiguo. Geografía, historia, humanidades, literatura, todo lo que usted pueda pensar está correlacionado sobre un momento determinado del mundo conocido, porque ahí hablan del mundo conocido occidental, ¿no? De hasta 1500, ¿sí? No existía la visión de África, ni la visión de Asia, ni la visión de América. Sus 600 páginas se imprimieron el 23 de diciembre de 1493 y están prensadas en xilografía sobre lámina de madera. Fue recibido por los cucuteños con alborozo y depositado en una estructura de cristal en el Consejo de la ciudad, a la vista de los corporados y visitantes. Extraordinariamente, Cúcuta se convirtió en la caja fuerte de una de las obras más valiosas del mundo por su historia. Expuesto a la entrada del Consejo durante muchos años, hasta cuando se tomó la decisión de guardarlo en custodia en el Banco de la República,
como en la década del 60. Llegó en el 24, hasta la década del 60 estuvo en el Consejo y luego se expuso, se guardó en el Banco de la República de la década del 60 hasta el año 2004. Los cucuteños pudieron apreciar a través de sus páginas la perspectiva que tenía el viejo continente sobre el universo y la estructura política y religiosa del mundo de una época remota de nuestra historia. Al mismo tiempo, conocieron cómo era la arquitectura y la base social de algunas ciudades como Mangucia en Alemania, Cracovia, Breslavia en Polonia, Praga en la República Checa y Florencia en Italia. Diferentes ciudades de su tiempo, ¿no? Cómo estaban conformadas, cómo fueron fundadas, eso es lo que cuenta el libro, y pues el libro nos retrotrae a la historia de la humanidad, o parte de la historia de la humanidad importante que conocemos. Buena parte de sus páginas son dedicadas a Jesús desde el momento de la Anunciación hasta su crucifixión. Son contenidos de historia de Alemania, de historia del imperio, de historia de la iglesia, de las historias antiguas hasta esa época. Pues recoge historias europeas, historias alemanas, hasta 1490, por lo menos. La percepción de la cosmología y un mapa del antiguo mundo también se encuentran impresos. Los incunables siguen una tradición medieval que representaba a la historia humana en 6 edades, pero las crónicas de Nuremberg añaden una séptima, el juicio final. Los miedos y los seres extraordinarios que se manejaban, el infierno, el purgatorio, la muerte, esos elementos, esos motivos tan especiales que se usaban, que son de origen bíblico y demás, de los bestiarios de la época, están en esa obra. Entonces es una obra extraordinaria por su ilustración, que fue ilustrado por Turero. Narran la historia de la Iglesia, la historia laica, la antigüedad clásica y acontecimientos medievales, entre los cuales se señalan, por ejemplo, los pasos de los cometas. A su vez, acontecimientos contemporáneos se mezclan con mitos, leyendas y fábulas. Retrata a personajes importantes, tales como reyes, miembros del clero, ya sean paganos, judíos o cristianos, así como pensadores y filósofos de renombre. Relatos y leyendas oscurantistas o religiosas se aprecian en la obra. De monstruos y prodigios en el incunable. Hace referencia a los seres mitológicos que traían los cuentos los marineros de ultramar, porque no existía el satélite ni nada, entonces llegaban con el cuento de diferentes personajes míticos que hemos conocido, como el centauro, que generan el sátiro, una cantidad de imágenes de diferente naturaleza que han evolucionado también y se han convertido luego en otros personajes a lo largo de la historia de la humanidad. Algunas de ellas son la historia del mago Merlín, del arcángel San Miguel, de los siameses, el origen del sol y la luna, el templo de Salomón, la toma de Constantinopla, el Hexápodo, el hombre lobo y la historia de Moisés. Wolgemuth y Platenworth fueron los artistas encargados de realizar las 645 planchas xilográficas con las que se obtuvieron 1804 ilustraciones. Con respecto a dichas ilustraciones, se ha originado una controversia causada por el hecho de que varias de las planchas se repiten en el libro para ilustrar diferentes partes. Los ilustradores Wolgemuth y Platenworth eran artistas de renombre y uno de sus aprendices fue Alberto Durero, quien en poco tiempo se convertiría en uno de los más importantes grabadores y pintores de Europa. Las ilustraciones combinan la técnica xilográfica, la impresión por tipo y el trabajo manual para la iluminación de las xilografías o alguna parte manuscrita. El libro permaneció por más de una década en el Consejo Municipal, pero la inclemencia del clima y la humedad deterioraron parte de su tapa, hecha en madera, por lo que se ordenó que fuera guardado en la sede del Banco de la República de la ciudad. Allí fue almacenado en una caja fuerte con las condiciones necesarias para su preservación, tales como la temperatura constante, aislamiento de la humedad y el oxígeno. La custodia del Banco de la República se tomaron la previsión que para poderlo ver solo podían ir en simultánea el alcalde, el personero y el contralor, y de manera conjunta ir a autorizar el acceso al libro,
y eso permitió que se guardara durante tanto tiempo porque el libro se conserva en buen estado a pesar de su historia de 1493, pues un deterioro normal, pero es un deterioro mínimo frente a lo valioso y lo importante que es el libro en la historia de la humanidad. Por 25 años, el banco tuvo bajo su custodia el libro que no despertaba ningún interés en la comunidad en general, ni de la clase política. Pero ellos no podían tenerlo más tiempo porque se venció el término y además ellos por política interna no lo iban a custodiar más y lo devolvieron. ¿Lo devolvieron a quién? Pues a la municipalidad. ¿Y dónde lo iban a poner? Pues en la biblioteca pública municipal. Hasta que un rumor del supuesto desmesurado costo del libro llegó a manos del exalcalde Ramiro Suárez, quien con sus funcionarios y tras días de investigación determinaron que la obra tenía un valor de $7 millones, dinero que tras su venta sería utilizado en obras de infraestructura. Tuvo mucho atractivo el asunto, porque era plata. Mucha plata. Pero ¿quién los da? No se sabe. ¿Quién podría ser el posible comprador? Lo cierto es que algún alcalde quiso ponerlo en venta. El burgomaestre presentó la iniciativa al Consejo Municipal para lograr su venta, pero la proposición fue negada al lograr revuelo y oposición por parte de los artistas e historiadores de la ciudad. Las opiniones están divididas. Hay miembros de la Academia de Historia, por ejemplo. Hay un expresidente de la Academia de Historia, Fernando Vega Pérez, y otros académicos que dicen, con alguna razón, que de qué sirve tener un libro guardado allá en el Banco de la República. Cuando algún día de pronto le llegue la polilla o los años o el clima y lo dañen y lo acaben, y que de qué sirve. Que sería mejor venderlo y esa plata ponerla a rédito en alguna entidad bancaria o para utilizar las ganancias en algún programa de cultura de la ciudad. Lo cierto es que no tuvo acogida el proyecto de venta porque otro gran sector de la academia y de la comunidad cucuteña pues se opuso. Hoy se cuestiona el valor comercial que determinó el alcalde de la época, pues la copia del incunable con la que cuenta Cúcuta no es la única del mundo. Existen alrededor de 100 copias originales. Hay muchos libros todavía, el valor no es tan grande como se cree, el valor está determinado por el mercado de coleccionistas, de museos, de entidades que puedan invertir en un libro que aparentemente pues la productividad hay que verla como un elemento intangible, cultural. Entonces la realidad del asunto es que el valor comercial del libro no es tanto, sino es el valor de lo que significa en la historia de la humanidad. La tasación de libros antiguos no es una tarea fácil, ya que depende de muchos factores, entre los cuales a veces se encuentra incluso nuestros propios gustos y apetencias por los mismos. No siempre es fácil abstraerse para alcanzar una postura objetiva, si además estamos interesados en la tasación de antigüedades en general y libros en particular. La tarea se hace mucho más ardua, ya que se valora no solo el bien físico en sí, sino que para una correcta tasación se necesitan amplios conocimientos, tanto de ramas científicas como humanísticas, aunque en este caso la antigüedad y el lugar de procedencia son elementos de valor intrínseco. Muy unida a la edad se encuentra la temática del libro. Podemos decir que en condiciones normales, estos dos aspectos determinan el 80% de su valor. Su conservación, la ausencia de defectos por el ataque de insectos o de enmiendas, la calidad del papel o la encuadernación son elementos a tener en cuenta al valorarlo. Por lo general, un libro con más de 500 años que conserva su encuadernación original y el papel de forma limpia y legible puede ser valorado por varios millones de dólares en el mercado. A pesar de no tener certeza sobre el valor comercial, que en un tiempo se estipuló en más de 5 millones de dólares,
Los historiadores y los cucuteños en general coinciden que por su importancia histórica, el incunable es un tesoro que se debe preservar y dar a conocer a los colombianos. De verdad yo tuve la oportunidad de ir a la biblioteca, estuve con mis hijos, el colegio estuvimos allá visitando la biblioteca, conocimos parte del libro, no el original porque el original todavía no está acá, es una copia, realmente es algo muy bonito, lo poco que vimos está muy bonito. Lo único que yo digo de parte mía es que los colegios deberían preocuparse, llevar a los niños a la biblioteca para que los niños vean ese libro, lo valoren y vean las cosas que verdaderamente hay muy bonitas. Sí me gustaría pues, que la gente como que se culturizara más, leyera, fuera a la biblioteca, y pues que se llevara a los colegios como para que todos lo conociéramos y tuviéramos como el acceso al libro, ¿no? Invitaría pues a las autoridades como la alcaldía o las personas que tengan la facultad para que den a conocer el libro, para poder tener como mayor acceso, mayor oportunidad para que toda la gente pues lo conozca. Pues ya que no habla acá de Cúcuta, sino como de otras partes como Europa, Asia, entonces sería importante pues conocer eso que uno muchas veces no tiene acceso. Aquí pueden hacerse talleres, pueden hacerse muchas cosas con eso, incluso historia del arte, se pueden hacer muchas cosas con eso. Estudiar la obra del arte medieval tardío. Hasta ahora, han sido pocas las campañas y estrategias para que los cucuteños se acerquen a esta obra. La pretensión es poderlo luego convertir en un bien de interés cultural del municipio de Cúcuta, en la medida que pues, es un libro importante que narra la historia de la humanidad y que aquí en Cúcuta tenemos el orgullo de tener un libro muy valioso, que es uno de los libros más valiosos que existen en Colombia y los libros más valiosos que se conservan por parte de la historia, de la imprenta y todo el desarrollo tecnológico que fue lograr traer para Occidente la imprenta y que funcionara los tipos móviles y toda la agilidad que produjo para que la reproducción del conocimiento de los seres humanos. Entonces ese libro tiene una historia que cuenta también la historia del mundo desde la creación hasta la Edad Media. O sea, hay muchas cosas que se pueden tejer alrededor del libro para generarle a los cucuteños sentido de pertenencia, amor a su ciudad y vínculo afectivo con nuestra historia y la historia del mundo también. En la biblioteca pública se instalaron vitrales en sus pasillos con las ilustraciones más representativas del incunable. Nosotros hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo para generar un conocimiento sobre el libro. Es así que tenemos 4 exposiciones permanentes en la biblioteca, instaladas en las paredes de la biblioteca, donde se cuenta elementos del libro. Es una investigación de un gran especialista en el tema como es Juan Carvajal Franqui, quien desarrolló el conocimiento de diferentes temas paralelos al libro. Para reproducir la majestuosidad de los gráficos, se realizaron cientos de facsimilares de la obra, que son copias idénticas, algunas a color como la asistente en la biblioteca pública, para que las personas tengan acceso a él, sin perjudicar el original de más de 500 años de edad. Por su parte, el libro se encuentra almacenado en una entidad bancaria desconocida, por seguridad, aguardando a los cucuteños ilustres y pensadores que aprovechen sus más de 600 páginas de historia para ponerla en conocimiento y servicio de la ciudad.